Buenos días con todos. Ya vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Estamos 26 de mayo. Tenemos una hora de sesión de clases. Vamos a continuar con lo que estábamos aprendiendo el día de ayer. Si no me equivoco, el día de ayer estábamos conversando acerca de lo que era la política monetaria y la efectividad que ésta tiene en una economía cerrada. Y les estaba conversando, les estaba explicando acerca de cómo fue evolucionando el mercado monetario, un poco para que ustedes recuerden, si es que ya lo vieron, o si no lo han visto, se familiaricen con el proceso que involucra trabajar en un mercado cuando tenemos algún tipo de política relacionado con el dinero. Voy a compartirles la pantalla. Entonces, estábamos acá. La materia macroeconomía intermedia estábamos trabajando en la unidad 1, lo que es el dinero, y el modelo ISLM, desde una economía cerrada. El objetivo, conocer la importancia de la política fiscal y monetaria en la economía. Los temas con los que vamos a trabajar es la política monetaria y su efectividad en una economía cerrada, eso ya terminamos de ver hoy día, y el día de mañana nos concentramos en lo que es la política fiscal y su efectividad en una economía cerrada. El objetivo, aprender la política monetaria y fiscal dentro de una economía. ¿Sí? Vamos a terminar hoy día de cubrir lo que es la política monetaria. El día de mañana, ya como tenemos varias horas, terminaremos lo que es la política fiscal. Entonces, ya habíamos conversado lo que pasaba en la política monetaria inicialmente, cuando tenemos un mercado monetario en una economía. Ya sabemos que al referirnos del mercado monetario, nos referimos principalmente a lo que es a la cantidad de dinero que circula dentro de la economía, ¿no? Ustedes saben que la masa monetaria está constituido por todo el flujo de dinero que existe dentro de una economía. Y dentro de los que poseen el dinero está quien compra y está quien vende, ¿no? Entonces, el que compra, obviamente, para poder adquirir sus bienes y servicios va a demandar una cantidad de dinero. De igual manera, el que vende va a ofertar una cantidad de dinero. Y también vimos que existe este mercado de dinero, prácticamente se desarrolla en dos escenarios. Vimos que se desarrolla en el escenario de los bancos, directamente a través de la tasa de interés, en donde, de acuerdo, si la tasa de interés está más alta, te vas a ver interesado en ahorrar más o producir menos. Entonces, por otro lado, teníamos o conversábamos de lo que era el mercado de valores. En este mercado de valores, los excesos de liquidez, cuando se producen, es decir, los excesos de oferta, cuando tenemos exceso de oferta de demanda de dinero, estos se van a ver canalizados o se van a ver motivados a dirigirse a lo que es el mercado de valores, que es prácticamente todo es parte del mercado de dinero que existe en una nación. Y en el mercado de valores, recuerden que lo que se manejan son los instrumentos financieros principalmente. Entonces, estos instrumentos financieros, lo que tú vas a encontrar son acciones, vas a encontrar swap, documentos de compra-venta, vas a encontrar bonos, o sea, pero lo que principalmente nosotros canalizamos nuestro enfoque es en lo que pasa con los instrumentos gubernamentales o más públicos como son los bonos, ¿no? Ya que los bonos tienen una incidencia directa dentro del presupuesto de una nación. Entonces,
Ustedes saben que, por ejemplo, para el caso de Ecuador, tenemos que cuando hace una emisión de deuda, significa que la emisión de deuda, si bien recibe dinero, pero la garantía de que el gobierno va a cubrir esta deuda no es un contrato, sino son bonos. O sea, el gobierno emite una cantidad de dinero y este dinero lo recoge, en este caso, el deudor, que sería el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario a nivel internacional, bueno, eso ya es otra clase, esa es clase de economía internacional. El, el, gobierno, el gobierno central emite los bonos y el Fondo Monetario Internacional lo que coge es estos recursos y con estos recursos es que le entrega el dinero al gobierno y se vuelve el poseedor de la deuda del bono, del, de la deuda ecuatoriana. Entonces de ahí el Fondo Monetario Internacional puede decidir ir y colocar los documentos en el mercado de valores. Bueno, eso ya es otra historia. ¿Sí? Entonces lo que retomamos, que en el caso del mercado de valores, vamos a tener el instrumento principalmente de los bonos. Entonces va a haber, esto dependiendo los niveles de oferta o los niveles de demanda, van a incrementar su precio o van a disminuir su precio. Entonces, esta afectación también va a influenciar o también se va a ver reflejada en el comportamiento de la tasa de interés. Entonces, aquí tenemos prácticamente dos patrones de medida. El primero, que es la tasa de interés, que es el que marca la parada hacia dónde corre el dinero, y el segundo son los precios de los bonos, que también tiene un efecto correlativo con respecto a la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, de eso habíamos conversado un poco el día de ayer. Todavía no habíamos mencionado el esquema de lo que pasa ante la política monetaria. Recuerden que en política monetaria pueden haber dos efectos simplemente, un efecto positivo o un efecto negativo. Entonces, o si no pasa, el efecto de que no pasa nada es porque no ha habido una política. Entonces, esos dos son los escenarios que vamos a irnos familiarizando el día de hoy, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que el Banco Central, cuando estamos hablando del mercado monetario, el Banco Central es el ente que decide y realiza el control de la oferta monetaria, ¿no? ¿Por qué realiza este control? Sencillamente porque el Banco Central es quien establece o quien fija la tasa de interés. Por eso es que el Banco Central eh, es el que regula, es el que por medio de este instrumento de la tasa de interés va a controlar la oferta monetaria. Suele decirse de que para el caso de la economía ecuatoriana, como es una economía dolarizada, el Banco Central no tiene mayor razón de ser, debido a que el Banco Central solamente se va a establecer como un ente regulador de la tasa de interés y una especie como de controlador de los bancos para medir los encajes bancarios. Y hasta ahí llega la acción del Banco Central. Pero el Banco Central también tiene otras funciones. Acuérdense que también está la parte de la emisión de bonos, que ese instrumento se lo hace por medio del Banco Central. Por eso es el Banco Central. Ahí se centran todas las operaciones de tipo monetario. Ahí se concentra toda la información principal. Entonces el control por medio de operaciones, esto es lo que se da en esta parte, se da un control por medio de operaciones de mercados de tipos de interés oficial, niveles de reservas, influencias y el efecto del multiplicador del dinero. Ya habíamos conversado de esto, ¿no? Que el primer instrumento que tiene el gobierno para regular o establecer una política monetaria es a través de la tasa de interés oficial. Ya habíamos conversado de que existen varios niveles, varios tipos, varios esquemas. Los niveles de reserva, ¿sí? Esos son los niveles de reserva se hacen en el caso que quiere intervenir aumentando la masa monetaria o contrayendo la masa monetaria, ¿no? Va a aumentar la masa monetaria comprando bonos y así inyecta más liquidez a la economía, o en tal caso vendiendo bonos para obtener dinero de la economía, ¿no? Y obviamente esto va a tener su impacto, va a estar influenciado por lo que es el multiplicador, el efecto del multiplicador del dinero, que ya habíamos conversado
eso anteriormente, que no es nada más medir la velocidad con la que el dinero pasa de mano en mano, no tanto la velocidad, sino el efecto global de lo que el dinero pasa de mano en mano. Mientras más fuerte sea el impacto del multiplicador, mayor va a ser el resultado esperado de una política. Entonces, eso influye mucho, ¿no? Y eso está ligado también con los niveles de expectativas, que eso posteriormente se lo estudiará. De ahí el tipo de interés que se determina en el mercado monetario principalmente, ¿no? A partir de este equilibrio entre la oferta monetaria real, la demanda, la oferta se va a generar, el equilibrio se va a dar entre la oferta monetaria real y la demanda de saldos reales. Eso ya habíamos conversado el día de ayer. De ahí estábamos analizando el caso de lo que es una política monetaria contractiva. El término contractivo significa reducir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a reducir? Principalmente la oferta monetaria real. Recuerden que nosotros partimos de un equilibrio en el mercado y en el mercado LM. Y el mercado LM tenía dos aristas. ¿Cuáles eran las aristas que se controlaban o que jugaban dentro del mercado de la curva ISLM? ¿Cuáles eran? A ver si se acuerdan, si han estado atentos o ya se despertaron. ¿No sería el tipo de interés, no? La tasa de interés. Tipo de interés con la producción, eso es La lo que, producción. correcto, pero y en la curva LM, ¿cuáles eran las variables que entraban en consideración? Eran dos de igual manera. Acuérdense que se derivaba la curva LM de dos escenarios. El uno era la tasa de interés y el otro era la masa monetaria, ¿no? Y eso tenía mucho que ver con la parte salarial, ¿sí? Entonces, el nivel de ingreso que tienen las personas. Bueno, entonces, continuamos con la política monetaria contractiva. Aquí tenemos que el resultado se reduce la oferta real. Esto es lo que vamos a tener, ¿no? Cuando se da una política monetaria contractiva. Vamos a tener que la oferta real monetaria se va a reducir hasta generarse un exceso de dinero y de bonos. Esto va a reducir el precio del bono y va a reducir el tipo de interés, ¿sí? Porque como hay menos dinero, entonces como hay menos dinero, lo que tú simplemente vas a demandar, o sea, tú vas a preferir tener tu dinero, ¿sí? No vas a querer estar gastando más si tú ves que te estás quedando con menos recursos monetarios. Entonces el aumento del tipo de interés, aumenta el tipo de interés de la política monetaria y las operaciones del mercado abierto en venta de bonos. Son las dos situaciones que se analizan dentro de lo que es una política monetaria. Y este es el aumento del coeficiente legal en caja, que son los recursos que tienen los gobiernos para poder realizar instrumentos de política monetaria, ¿no? Recuerden, es la primera, el tipo de interés, cómo se genera una política monetaria dentro de una economía, va a ser primer instrumento la tasa de interés. Si por medio de la tasa de interés el gobierno puede decidir subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés. Eso es una política y obviamente eso va a tener un sinnúmero de consecuencias. De igual manera, puede decidir el incrementar la venta de bonos o reducir la venta de bonos o comprar bonos, aumentar la compra de bonos o reducir la compra de bonos. O sea, puede ser un híbrido de cualquiera de esos escenarios. Entonces, estos se llaman como operaciones de mercado abierto, que está muy ligado al aumento del coeficiente legal en caja, que esto está más bien encaminado a establecer cuánto los bancos pueden realizar, pueden inyectar liquidez al sistema financiero, ya que recuerden que los bancos son captadores de recursos y emisores de recursos de manera
de manera indirecta para el gobierno, ya que un banco, bueno, si la tasa de interés está más alta, lo más probable es que menos personas lleguen al crédito, accedan a un crédito, pero tú puedes tener una tasa de interés muy baja, pero los bancos no quieren generar, no quieren dar crédito, bueno, tú simplemente lo que haces es les bajas el encaje bancario. Entonces, y por ley, el encaje, la caja legal o el encaje bancario que tienen los bancos no puede ser tan alta, entonces ya se están obteniendo con exceso de liquidez y los bancos se ven obligados a entregar préstamos, ¿no? Estas son políticas monetarias. De esto, si ustedes observan en la prensa en los últimos periodos, muy poco se escucha hablar sobre este tipo de medidas, muy poco se escucha hablar, ¿sí? Porque en realidad hay un exceso de liquidez que en el mercado en la actualidad, si ustedes analizan con detenimiento, aparte de todo este escenario de que la pandemia, de la crisis, subida de precios, hay un exceso de liquidez en la economía, hay un exceso de liquidez. Entonces, el sistema financiero no sé, está que quiere canalizar estos recursos, quiere canalizar, por eso es que se habla tanto de incentivar la producción, de incentivar los factores productivos, de dar más empleo, porque quieren, quieren que se endeuden para que para los bancos poder salir de ese exceso de liquidez que tienen. eh, y obviamente la tasa de interés no es que está, más bien tenemos aquí, y esto se va a generar en un problema a la postre, porque tenemos que hay un exceso de liquidez y las tasas de interés están subiendo. En vez de bajar la tasa de interés para aliviar el tema del exceso de dinero en la de liquidez en la economía, por parte de la oferta, lo que vamos a tener es que más bien se va a incrementar esta cantidad y quieren aumentar y quieren subir la tasa de interés. Por eso es que no se puede, el efecto de la curva IS no se va a ver reflejado en la economía ecuatoriana y el resultado que se da es que como no hay un ajuste automático por parte de la contrapartida que vendría a ser la demanda, no puede ajustar su consumo, no puede ajustar sus niveles de producción porque los niveles de renta más bien se han reducido. Entonces, lo que tenemos es que por un lado hay demasiado y por otro lado hay muy poco y no se pueden llegar a un equilibrio mutuo. Entonces, ahí es que tenemos que se generan los conflictos sociales, que eso no lo analizan las curvas IS. Ahí lo que tenemos es comienzan a haber quejas, comienzan a haber paros y tantas situaciones. Que en esta situación, o sea, para este año hemos tenido que un poco una medida como para frenar el efecto de las protestas laborales, es el tema de mandar a confinamiento. Entonces, como que ahí de alguna manera se merma este efecto que se produce de inconformidad en la ciudadanía, ¿no? Entonces, ustedes pueden, si lo analizan detenidamente, van a poderse dar cuenta de que lo que dice la teoría económica no está alejado de lo que manifiesta en la realidad. Lo único que hay que saber es leer el, el comportamiento de las personas y entender las afectaciones cómo están ligadas cada uno de los efectos, ¿no? Esto es lo que Keynes en algún momento trató de explicar. Obviamente él no consideró algunos patrones que él lo considera como comportamientos específicos ante circunstancias adversas, ¿no? Bueno, eso es con respecto a lo que es la política contractiva. Ya hemos hablado también un poquito de aconteceres nacionales. En la política expansiva, aquí tenemos que consiste en elevar la oferta monetaria real, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de hacer la banca? Bueno, lo que está haciendo la banca prácticamente, hasta generar un exceso en el mercado de dinero, ¿sí? Y la demanda de bonos. Por eso es que el gobierno dice, necesito más recursos, lo que eleva el precio del bono y reduce el tipo de interés, que es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos que, aparentemente tendríamos una política expansiva, pero el tipo de interés no se reduce, sino que se incrementa. Entonces, en la actualidad, decir que el gobierno está utilizando algún tipo de política monetaria expansiva es falso, ¿no? Entonces, aquí más bien se está generando otros efectos que complican un poco la toma de decisiones por parte del gobierno.
¿sí? Entonces, el gobierno entrante sí, tiene, como quien dice, algunos desafíos muy interesantes que cumplir, obviamente que están ligados a muchas perspectivas y, y expectativas de lo que pueda generarse, ¿no? Pero tiene bastante trabajo por hacer el gobierno entrante. Entonces, continuamos. De igual manera, aquí para poder influenciar dentro en una política expansiva, no va a ser principalmente disminuyendo la tasa de interés, ¿sí? En las operaciones de mercado abierta, comprando bonos. Entonces, una política expansiva. Cuando escuchen compra de bonos, se hace referencia a política expansiva y disminución del coeficiente legal, ¿sí? En cambio, en política contractiva va a ser aumento de la tasa de interés, venta de bonos y aumento del coeficiente de caja legal. Ustedes pueden darse cuenta de que prácticamente es como una palanca, la una sube, la otra baja. Entonces, y todo este juego de variables que se analiza en los modelos ISLM es como un gran reloj suizo, ¿no? Donde todas las piezas están engranadas. Si tú activas una, va a causar una reacción en todas las demás piezas. Y el resultado final es que vas a mover un minutero, un secundero o la hora, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, tú vas a tener los efectos en la economía. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Hay políticas que afectarán a un mercado, lo afectarán de manera inmediata y otro mercado lo van a afectar de manera progresivo, ¿no? Una afectación directa siempre está ligada al dinero. Si ustedes ven algo que afecta a sus niveles de ingresos, ustedes se van a actualizar inmediatamente. Entonces van a tener un efecto mucho más acelerado, en contraste de que si ven algo que está subiendo los precios paulatinamente, ustedes de repente están que buscan y buscan y buscan, van regateando y no perciben tan abruptamente el incremento de los precios. Entonces, eso tiene mucho que ver también. Continuamos. Esta curva también ya conversamos en los efectos del corto plazo en la política monetaria expansiva. Entonces, aquí teníamos lo que pasaba en el corto plazo, cuando hay una política expansiva como tal, y vamos a tener, ya lo hemos mencionado, que la tasa de interés se va a reducir. Esto se debe que para el tipo de interés que hay, se va a producir un exceso de la oferta. ¿De quién? De la oferta de dinero. Esta es la cantidad que se oferta de dinero. Esta es la cantidad que se demanda de dinero. Entonces, la cantidad de demanda de dinero no se mueve, se mantiene la demanda de dinero. Lo que se está movilizando es la oferta de dinero. Entonces, hay mayor oferta de dinero. Entonces, ante mayor oferta de dinero, las las plazas o la cantidad de dinero que se necesita para activar los factores productivos es, es menor con respecto a la tasa de interés. Y eso hace que la tasa de interés baje, ¿no? Baje. ¿En cuánto va a bajar? En el nivel del exceso de la oferta monetaria, ¿no? Y recuerden que esto tiene un tope. A medida que más va aumentando la oferta monetaria, la reducción va a ser gradual, va a ser más gradual, eh, va a ser menor con respecto a la tasa de interés, ya que esta tasa de interés siempre va a ser asintótica con respecto a los niveles de producción. ¿Sí? ¿Qué significa que sea asintótica? Jamás va a llegar a cero. La tasa de interés jamás va a llegar a cero. Eso va a ser cero y algo. Siempre va a haber un factor. ¿No? O sea, jamás va a llegar a cero la tasa de interés. Entonces, puede aumentar enormemente la oferta monetaria, pero la tasa de interés podrá disminuir ya, pero será cada vez más marginales las reducciones de las tasas de interés. Vemos que habíamos conversado los efectos, o creo que esta parte ya no la habíamos conversado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando estamos hablando en el corto plazo de una política monetaria expansiva, de que va a aumentar el crédito en el sector bancario, lo que generará que aumente la base monetaria. Esto sí que conversamos. Aumentará
la oferta nominal del dinero por efecto del multiplicador del dinero. Ya habíamos conversado lo que era el multiplicador del dinero. Es cuánto pasa el dinero de un recurso de una mano a otra, ¿no? Habíamos mencionado, si no me acuerdo, el ejemplo en el cual, por ejemplo, tenemos que a ver, les voy a explicar, creo que sí. No, ustedes no fue el otro curso, ya me acordé. Entonces, para explicarles un poco de lo que es el efecto del multiplicador del dinero, imaginemos que en este momento Wellington es el mayor acreedor de deudas de todos ustedes. Entonces, que Wellington tiene por cobrarle a Stephanie un valor de 100, tiene por cobrarle a Verónica Stephanie tiene por cobrarle a Verónica un valor de 80, Verónica tiene por cobrarle a Kenneth un valor de 60, Kenneth tiene por cobrarle un valor de 40 a John, John tiene que cobrarle un valor de 20 a Leonardo, Leonardo tiene que cobrarle un valor de 10 a Gia, y por último Gia tiene que cobrarle un valor de 3 a Yael. Entonces, estos son los valores que tienen, pero, y de repente, como estamos hablando de una política expansiva, de repente viene el gobierno y hace una emisión monetaria, que provee de más recursos, en este caso a Wellington, y él entra a trabajar al gobierno, ¿sí? Por medio y por fruto de una expansión monetaria realizada por el gobierno, él obtiene un financiamiento, un ingreso adicional por 200. Ahora resulta que con los 200, sus necesidades para poder operar normalmente son de 100 y tiene 100 en exceso. Entonces, estos 100 dice, bueno, como tengo que pagar deuda, lo que voy a hacer con esta deuda es cubrir la deuda que tenía eh, con, con Stephanie. Entonces, Stephanie recibe sus 100, ¿ya? Ella, de igual manera, tiene como prioridad pagar la deuda, entonces coge y paga sus deudas y se queda con un remanente de 20, entonces paga su deuda, le paga a Verónica el dinero. A ver, le voy a pedir en este caso, a ver, que me dé, Junior, ayúdame sumando los valores que voy a dictar, por favor, y me tienes la suma total. Ok. Ya, entonces empiezo de nuevo, ¿no? Entonces empezamos con 100, que es la deuda inicial que tiene. Entonces estos 100 se los paga a Stephanie, ¿no? Stephanie paga 80 a Verónica y se queda con su remanente. Verónica le paga a Kenneth, le paga 60 y él se queda con su remanente. Y le paga a John, le paga 40. A su vez, John le paga a Leonardo, le paga 20, le paga a Gia 10 y por último le paga a Yael, le paga 5. Entonces, ¿cuánto te dio Junior la suma de todo el valor? 115. ¿Cuánto te dio? 115. No puede ser 115. Menos 115. 215. Menos 115. No, pues te digo que sumes. Si solamente... 315. 315. Ya, no le había entendido bien. Entonces, miren, tenemos aquí que el resultado final es de 315. ¿Y de cuánto fue lo que el gobierno en este caso proveyó a Wellington? En este ejemplo que hemos citado. $100. $100. Fue 200, ¿no es cierto? Fue 200. Fue 200 lo que él recibió. Entonces, entonces dividan 200 para 315. ¿Cuánto da? Dividan. 0.63. 0.63. Quiere decir que el 0.63% de lo que recibió, en este caso Wellington, destinó para generar. Y ahora de estos $200,
quiere decir que se incrementó en un 63% el recurso que generó el Estado. O sea, por cada dólar que se produjo en la economía, o sea, que se incrementó en la economía, aportó un crecimiento en 1.63%. O sea, quiere decir que el dinero se multiplicó. Ahora, si vemos únicamente el nivel de dinero que se destinó efectivamente a la deuda, que fueron de 100, nosotros vemos que prácticamente por cada dólar que se destinó para cubrir al mercado que estaba un poco estancado, el efecto multiplicador fue de 3.1 veces del recurso que se destinó específicamente para cubrir las obligaciones. Entonces, nosotros vemos, ahí podemos de que el dinero pasó a ser de una unidad simple a una unidad multiplicativa, porque pasa de manos a manos y es el mismo dinero que está pasando de manos a manos, y también eso se suma a la velocidad del dinero, que es otro efecto que se analizan en las ecuaciones. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que cuando hay una política de expansión monetaria, tiene mucho que ver lo que pase con la tasa de interés. La tasa de interés que va a decir, bueno, ¿yo qué hago con mi dinero? ¿Lo ahorro, lo invierto, lo guardo? ¿Qué hago? Entonces, de ahí la otra situación es que hago, bueno, si voy a guardarlo, lo voy a guardar ¿qué? En mismo dinero por medio de la tasa de interés, o me voy al mercado de valores y me resguardo a través de un documento, que serían los bonos. Entonces, y estas decisiones se suman a la velocidad que se pasa de mano en mano. No es lo mismo que Wellington le pague la deuda a fin de mes a Stephanie a que se lo pague el mismo día, o que el mismo día Wellington le pagó a toditos. Wellington le paga a Stephanie, Stephanie le paga a Lisbeth le paga a Kenny, y así a todos los que mencionamos. Entonces, no es lo mismo que eso se haga en un día a que esto se haga progresivamente en un mes. Entonces, eso se conoce como la velocidad del dinero. Eso también va a influenciar en lo que pase con los mercados. Y de igual manera, va a influenciar el monto total de lo que se está generando. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros, todos estos factores entran en análisis o entran en juego cuando se analiza lo que pasa con las políticas de tipo monetaria, ya sea a nivel contractivo o a nivel expansivo, ¿no? ¿Sí? Hasta allí alguna pregunta que tengan. Esto ya conversamos la clase anterior también. No hay preguntas. Bueno, entonces tenemos estábamos viendo el caso de un exceso, o sea, lo que es una política monetaria expansiva, y vamos a tener que se va a aumentar el crédito del sector bancario, porque está aumentando la base monetaria. Lo mismo, la oferta nominal del dinero va a verse incrementada, y a este efecto de lo que está ocurriendo en la base del dinero, vamos a considerar el tema del efecto del multiplicador, ¿no? Si este aumento va a ser mucho mayor cuando el efecto del multiplicador sea más alto. Inclusive va a ser más fuerte este efecto, y va a ser más inmediato si consideramos cuál es la velocidad del dinero, ¿no? ¿Sí? Obviamente estas variables, lo que es la velocidad del dinero, no la analiza Keynes en su modelo, él simplemente dice los efectos, ¿no? No analiza estos comportamientos, ya que no mide los patrones individuales que se dan en las personas. Pero también entran en consideración cuando se hacen los análisis. Entonces aquí tenemos que, dado el nivel de precios, esto obviamente va a aumentar la oferta monetaria real. Acuérdense que la oferta monetaria real, estamos hablando de la cantidad de aquellos quienes se dedican a producir, a lo que es la producción de bienes y servicios, ¿no? Ellos ofertan una cantidad monetaria real por medio de sus bienes. O sea, ellos dicen, ustedes pueden darse cuenta cuando van a comprar algún artículo, en determinada fecha tiene un precio, y después de un cierto tiempo se dan cuenta que ha subido, pero ¿cómo si cuesta más esto? Entonces ellos están haciendo una oferta real del dinero. O sea, ellos te están vendiendo el producto, pero quieren dinero a ese precio. Entonces ellos se manejan, eso es lo que es la oferta
real monetaria, ¿no? Un poco para que lo puedan entender con mayor facilidad. En el mercado monetario vamos a tener que se va a producir un exceso de oferta monetaria, es decir, que hay una mayor venta, una mayor oferta de venta para obtener recursos monetarios, por eso se dice que se produce un exceso en la oferta monetaria, pues, por la escalada de los precios. O puede también, aquí lo mejor es que este aumento de la oferta se dé por un aumento de la producción. Pero cuando no se da por un aumento en la producción, lo que se va a dar es por un incremento de los precios. Pero va a haber un exceso de oferta. Este exceso de oferta, los agentes económicos van a decir, bueno, si tengo dinero de más, sabes que lo que he mencionado en algún ejemplo, de que tienes dinero de más, hay un exceso de liquidez. Cuando tener liquidez es bueno, pero tener demasiada liquidez es un problema, porque imagínense que ustedes tienen en sus bolsillos, salen de su casa con $10, con $10 ustedes utilizan para movilizarse, para comer algo, por de repente algún pago de algo, no sé, y llegan a su casa y les queda un remanente. Algunos quizás utilizarán todo el dinero, ¿no? Tengan que pedir prestado para cubrir el día, pero vamos a ver el escenario en el que queda un remanente. Entonces, como queda remanente, ¿qué es lo que hace? Lo guardas. Al día siguiente sales con $1 más, con $10 más y te queda remanente. Imagínate que tú sales ya no con $10, sino que sales con $100. Entonces, y luego termina el día y tú esos $100 sigues teniendo 98, o sea, tienes tanto dinero y tienes que andar con toda esa cantidad de dinero contigo encima y por toda la ciudad de Milagro, toda la ciudad de Guayaquil, en lugares donde corres el riesgo de que te pase alguna situación. Entonces tú vas a decir, no, pues yo el dinero no lo va a tener en efectivo porque me puede pasar alguna situación. Entonces ahí lo que vas a tener es un exceso de liquidez. Entonces tienes que pagar aquí, o veamos el escenario, tienes, eh, tienes, tienes un total ya no de 100, sino de $10,000 en el bolsillo. Entonces tienes un exceso de liquidez y dices, ¿y qué hago con tanto dinero ahí? De andarme paseando con tanto dinero por las calles. Es algo parecido con lo que pasa con la liquidez del dinero. Cuando hay un exceso de dinero, entonces los agentes dicen, no, pues este exceso de dinero no vale tenerlo, porque si el dinero pierde valor. Entonces, lo que dicen, ¿sabes qué? Inviértelo. Entonces, ahí viene, ¿en qué me resulta mejor invertir? ¿En temas productivos o en temas financieros? Ya, voy a hacerlo en temas productivos, sí, pero si vas a hacerlo en temas productivos, necesitas no 10,000, sino necesitas 100,000 para poder mejorar tu capacidad productiva. Y la tasa de interés te están cobrando al 36%. Dicen, no, pues está muy alto. Si a duras penas mi negocio me da a mí es el 20%. Entonces, ¿sabes qué? No me voy al nivel de banco, sino que vámonos a otro, veamos qué hacer con la plata. Entonces, te vas al mercado, y en este caso el mercado bursátil, y comienzas a comprar instrumentos financieros. Entonces, con los instrumentos financieros, lo que haces es canalizar tus recursos, ya no tienes el dinero, lo que tienes es un papelito, es mucho más fácil costear un papelito que dice válido por 10,000, o válido por 20,000, o por el monto que tengas. Entonces, con ese documento, y en el caso de que en un futuro tú necesites tener liquidez, simplemente te acercas al mercado bursátil y vendes el documento. Vendes el documento y recuperas la cantidad de dinero, ¿no? Obviamente ahí está muy influenciado en lo que es el precio del documento, ya que estos precios de los documentos no son estables. De acuerdo a las condiciones que se dan en los mercados, van a subir su precio o van a bajar su precio. Entonces, eso va a depender mucho de lo que pase con la tasa de interés. Entonces, pero esto es